Este es, como lo he expresado en muchas ocasiones, es un espacio en donde los temas que se plantean están muy asociados a enseñanzas que se han recibido de un trabajo espiritual. Específicamente, pues el trabajo que he realizado lo he hecho en CAF durante cerca de 47 años. Y a través de toda esa experiencia que se ha ido adquiriendo, pues eh, se traen esos temas. Esos temas los adapto de acuerdo a la experiencia que he vivido. Y como les digo, pues están muy ligados a las enseñanzas recibidas a través de todo este proceso. No se pretenden en ningún momento que uno sea un sabio en estos conocimientos, ni que de alguna manera las personas tengan que aceptar que esa es la realidad. Yo diría que las verdades solamente las puede uno encontrar en sí mismos a través de información que le llega. Si uno vibra con esa información, de alguna manera la pone en práctica, pero es la parte importante, ¿no? O sea, ponerla en práctica para que en algún momento de la existencia uno pueda decir, ¿vale la pena o me sirve? Me sirve en ese proceso que estoy iniciando hacia un nuevo camino, hacia una forma de vivir diferente. Entonces, siempre, por eso en estas charlas se insiste mucho en dos aspectos. Uno es que todo el trabajo que se impulsa de alguna manera hacia una nueva vida es un trabajo a nivel interior. Que cada uno trabajemos con nosotros mismos, por un lado, y por el otro, pues que todas esas enseñanzas o todas esas temáticas que vamos aprendiendo las pongamos en práctica. Porque en general digamos que uno puede sentir como es como si yo me fuera al monte y en ese monte recibiera una cantidad de información hermosísima y yo me siento muy tocado emocionalmente y digo, esto es una maravilla para mi vida. Y cuando bajo del monte y me enfrento a la vida real, resulta que voy a poner en práctica esa enseñanza y no soy capaz. O de pronto me olvido de que recibí una información importante. Y entonces sigo en la misma. Es decir, no por el hecho de que reciba información que vale la pena, eh, se produce en mí un cambio de vida. Solamente se podrá comenzar a atravesar ese nuevo camino o a incursionar en ese nuevo camino en la medida en que todas estas enseñanzas las pongamos en práctica, o sea, las hagamos vida. Y ahí podemos decir, ¿me sirve? No me sirve. Entonces, para el tema hoy el día, eh, pensaba que hay un tema que es interesante, que es el tema de la comprensión a la trascendencia. Y vamos a tratar en esta charla de entender qué quiere expresar esta frase, o qué quiere mostrarnos esta frase en una amplitud un poquito más amplia de la comprensión a la trascendencia. Quisiera empezar por mirar nuestro proceso de vida. O sea, nosotros realmente nacemos como seres unidos, como hemos hablado, a la fuente de la vida, de la existencia. Somos seres nuevitos en el mundo y recién en ese momentico en que nacemos y experimentamos esa apertura de nuestras posibilidades en este mundo, empezamos a vivir experiencias. Y que seguramente a través de ese comenzar a vivir experiencias a medida que vamos avanzando, muchas de esas situaciones que vivimos no las comprendemos. Y por eso empieza uno a preguntarse desde muy pequeño el porqué de cada experiencia que empieza a conocer. Esto es muy notable ahora que hablaba justamente del mellicitos que tengo acá en la casa, que recién tienen 3 añitos y medio.
y están en la etapa de los porqués. ¿Por qué, abuelo? ¿Por qué sale la luna? ¿Por qué existe la luna? Y si uno le da una respuesta, nuevamente preguntan ¿por qué? ¿Y por qué, abuelo, eso? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? Entonces es una secuencia de situaciones que de pronto el niño empieza a observar y a experimentar y a observar y siempre se está preguntando el por qué. Es una manifestación supremamente notable. Y seguramente a través de las respuestas que nosotros les damos, pues estos chicos aún les quedan dudas. Y eso nos pudo haber pasado a muchos de nosotros. Posiblemente atravesamos esa época de los porqués, o puede ser que no. Pero en ese proceso de experiencias de vida generalmente nos quedaron un mar de dudas. Y a medida que vamos avanzando, pues aparecen otras nuevas. ¿Verdad? Siempre vamos incorporando dudas que no son otra cosa que incomprensiones en el proceso de vida. Entonces nos llenamos de grandes interrogantes. Por ejemplo, interrogantes de por qué nacemos, por qué tenemos que morir, por qué en realidad nosotros vamos envejeciendo, por qué sufrimos, por qué el dolor, por qué tuve estos padres, muchas veces se puede preguntar uno de eso, por qué siento miedo, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, siempre en nuestra vida ha sido o estarás rodeado, y creo que hasta el día de hoy, por una cantidad de situaciones que no comprendemos, no entendemos. Puede ser que las entendamos, pero no las comprendemos, que es diferente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo entender en un momento dado que mi misión en la vida es ser una persona que aporte al bien de la humanidad. O sea, que mi vida tiene un sentido, lo entiendo. Pero posiblemente cuando voy a incursionar allá profundamente en ese campo de qué pasa en ese proceso de darle sentido a la vida, aún hay cosas que no comprendo, muchas cosas que no comprendo. Entonces, siempre habrá esos procesos, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Recordaba la historia de un personaje que es muy espiritual hoy en día. En la Argentina, recuerdo el nombre, pero no el apellido, se llama Daniel. Es una persona que a los 21 años estaba en un campo, en una finca de campo, se quedó solo. Y a los 21 años, al quedarse solo, esa semana tuvo una cantidad de experiencias de que se le apareció de pronto en esa soledad un anciano hermosísimo que le dijo: tú tienes un sentido para tu vida. Tu vida es divulgar al ser humano que a través del amor podemos volver al Padre. Él se sorprendió, entonces le dijo, entonces empieza a hacer meditaciones. Él se puso a hacer meditaciones y durante esa semana tuvo cantidad de experiencias espectaculares. Tanto así que cuando a la semana volvieron los padres, notaron en él un cambio impresionante. Bueno, ¿qué te ha pasado en esta semana? Te vemos como tan diferente, tan distinto, tu forma, tus actitudes, tus maneras de comportarte, estamos asombrados. ¿Qué te pasó? Y no, tuve algunas experiencias que me abrieron un panorama diferente. Entonces él decía, inicialmente eso lo entendí, que tenía en la vida como que hacer todo un trabajo de transmitir la posibilidad de cambio en la humanidad a través del amor. Pero no lo comprendía, o sea, no comprendía de qué manera, cómo lo iba a hacer. Bueno, y él dice hoy en día que ya es una persona bien adulta, que a través de todo ese proceso de trabajo a nivel interior y de todas las experiencias que ha vivido, ha comprendido perfectamente cuál es la razón de ese trabajo. Y eso, de alguna manera, como vamos a ver ahorita, nos mueve a otros campos más profundos. Porque, por ejemplo, ya en esta etapa adulta es posible que algunos de nosotros nos hagamos preguntas fundamentales.
en el proceso de vida, por ejemplo, como por qué existe un ser supremo, un ser creador, por qué la existencia como la conocemos, por qué para descubrirme debo trabajar a nivel interior, por ejemplo, por qué en mi corazón está el secreto del amor, por qué existe algo más allá de nuestro cuerpo y nuestra mente que es el espíritu, etcétera. Y esas preguntas que nos podamos hacer, porque no las comprendemos, nos colocan en una tarea de tratar de buscar respuestas en campos más profundos de nuestro ser o campos más elevados de conciencia. O sea, ¿cómo amplío mi conciencia para ir comprendiendo toda esta maraña de inquietudes que son tan profundas? Entonces, todo esto, como lo comentamos, lo que nos está mostrando es que la comprensión es supremamente importante para poder entender, ¿sí? Ya entiendo a cabalidad o profundamente muchas situaciones y sobre todo para poder avanzar en ese proceso del desenvolvimiento interior, el desenvolvimiento que nosotros llamamos desenvolvimiento espiritual, o sea, que hay dentro de mí, que se mueve, de qué manera, ¿sí? Que me impacta, qué energías estoy manejando, cómo las estoy manejando. Entonces todo esto inicial, por eso la charla se ha titulado de la comprensión a la trascendencia, porque aún desde la idea del trabajo con nosotros mismos o espiritual que estamos hablando, para comprender tantas inquietudes que pueden aparecer, lo que estamos movilizando es como una manera nueva de enfocar cada experiencia, y es aquella facultad que todos tenemos en nuestra mente con la cual podemos tomar conciencia de algo, ¿sí? Tomar conciencia, descubrir que eso existe, tomar conciencia del sentido profundo que esa experiencia tiene. Y lo podemos llevar o elevar a nuevos estados más profundos, de nuevas comprensiones, para realmente llevarlo a niveles que les llamamos niveles de trascendencia. Entonces, ahí está la parte de la trascendencia. Desde nuestra óptica espiritual, la trascendencia implica tomar cualquier situación de la vida, trabajarla interiormente a través de una norma, una forma muy amorosa, y poco a poco llevarla a nuevos estados más elevados, niveles más profundos, que se llaman niveles de trascendencia. Eso es desde la óptica espiritual. Posiblemente en otros campos la trascendencia se vea de otra manera. Pero trascender implica hacer cambios profundos en nuestra vida, en cualquier cosa. Y claro, cuando le damos ese sentido y esa mirada nueva, aparecen unas comprensiones diferentes. Entonces, todas estas comprensiones, ¿qué va a pasar cuando van apareciendo? Que se van uniendo profundamente a un campo interior, nos llevan posiblemente a estados de más claridad y nos mueven posiblemente a acciones diferentes. Nosotros le llamamos acciones amorosas, porque solo a través del amor podemos modificar muchas de estas cosas. Por ejemplo, las vivencias que hemos tenido durante este año. Este año hemos tenido, por lo menos hemos enfrentado a situaciones muy, muy fuertes, ¿sí? La gran pregunta es, ¿qué ha pasado con esas situaciones que hemos enfrentado todos como seres humanos? Porque no hemos escapado a ninguno. Posiblemente, y sería muy hermoso que esas experiencias nos hayan llevado a comprender cosas que aún no teníamos claras. Por ejemplo, qué estaba haciendo con mi vida antes de esta situación que vivimos. Aún, ¿qué estoy haciendo con mi vida ahora que he experimentado esta situación? Porque puedo seguir en las mismas. O puede ser que siga ya trabajando a otro nivel. ¿Qué quiere decir? Que nuestro nivel de comprensión ha trascendido a otros lugares. Eso es interesante porque sí nos permite como que tomar cada experiencia, enfocarla de una forma más certera,
producir acciones más constructivas o amorosas, que son lugares que llamamos lugares de trascendencia. Entonces aparece que lo que hemos hablado en muchas charlas, sincronía entre mente y corazón para que nuestra conciencia se logre expandir. Expansión de conciencia. Cuesta mucho, ¿no? Expansión de conciencia. Cuesta, aunque aparentemente pareciera fácil, porque eso implica el reto de afrontar lo que yo sé que tengo que cambiar. Y eso no es fácil. Entonces mírense cómo a través de ese proceso silencioso, movido por una fuerza del amor, vamos construyendo campos nuevos, campos esenciales, en donde nuestra vida realmente comienza a tener mayor sentido, un sentido más profundo. Por ejemplo, recordaba en este momentico el caso de alguien a quien le realizaron una propuesta de trabajo en un momento difícil, ¿no? Porque no tenía trabajo hace tiempos, y le resultó un trabajo en la aduana, aquí justamente en Cali. En el momento que le ofrecen el trabajo, pues él muy contento, muy alegre, lo aceptó y se fue a trabajar. Pero a los 15 días el jefe lo llamó aparte y le dijo, mire, las condiciones para trabajar aquí son las siguientes. Cuando se lo planteó, él se asombró y le dijo, pero ¿cómo así? No puede ser, yo no me puedo meter en esos campos. Porque eso me obligaría a meterme en situaciones complejas de la vida donde prácticamente desde mi punto de vista pues dejaría de ser una persona honesta. Entonces le dijo, pues si usted quiere seguir trabajando aquí, son las condiciones. Usted elige. Él estaba muy necesitado, supremamente necesitado. Pero en ese momento, pues lógicamente su libre albedrío le daba las dos alternativas. Por un lado le hablaba seguramente el diablito, por decir algo así, como lo que pintan en algunas partes, que le dice, por esto digo, dejaste de ser bobos aquí, aceptarlo. Y por el otro le hablaba el angelito, que le decía, no, por ahí no es la cosa. Entonces eso siempre se va a presentar en la vida, no porque crean Dios o, perdón, un angelito, un diablito, pero digamos como que sí, hay esas dos fuerzas. Y fuerzas que existen, que uno las puede asimilar de muchas maneras. Pero él, de alguna manera, tomó la determinación de que no. Prefiero quedarme sin trabajo aunque esté pasando necesidades. Y lo dejó. Le digo, no, yo no voy a seguir trabajando en esas condiciones. A mi modo de ver, esta experiencia de esta persona es que ella accedió a un nuevo campo trascendente. O sea, aunque él no se daba cuenta que es un nuevo campo trascendente, ¿por qué razón? Porque pone a funcionar una nueva modalidad de expresión en su vida. La expresión quizá de muchos ambientes, no voy a decir de todo el mundo, pero de muchos ambientes que me ofrecen un momento de gran necesidad, me ofrecen lo que me ofrecen y yo me lanzo ahí por impulsos más grandes. O sea, él fue capaz de ir más allá. Entonces son niveles que de alguna manera él los movió en sí mismo y pudo descubrir cosas nuevas que seguramente para él puedan todavía pasar desapercibidas, pero algo se movió en su interior. Es que a veces nosotros pensamos que cuando hacemos algo nuevo, algo diferente, automáticamente nos vamos a sentir pues que todo ha cambiado dentro de nosotros, que somos seres ya super evolucionados. No, muchas veces ni nos damos cuenta. Pasan desapercibidos. Pero son aspectos que están ahí en el inconsciente, ¿sí? El inconsciente colectivo, el inconsciente personal, que siempre nos pueden decir sí por un lado, no por el otro lado, ¿cierto? Pero allí está. De acuerdo a la decisión que yo tome, lo que voy a influir de una manera muy
muy profunda es en los comportamientos que voy a expresar ante la vida. Y no sé a dónde voy a parar, ¿cierto? Pero creo que este muchacho, no sé en dónde está hoy en día, pero debe ser una persona, digamos, más espiritual en ese sentido. Entonces, cualquier cosa que descubramos, que sea nueva en nuestra vida, que lo podamos sustraer de ese inconsciente, es como un nuevo descubrimiento que nos ayuda a afrontar situaciones diversas, porque eso uno no sabe qué puede hacer. Este es un caso, pero cuántas otras situaciones se me presentan, que no pueden ser de pronto a ese nivel, pueden ser en otros niveles. Pero cuando las ubico en situaciones más amorosas, más constructivas, pues en realidad estoy propiciando un cambio. Hay otro ejemplo que recuerdo que, que está muy asociado al tema de la comprensión a la trascendencia. Es de un familiar, ¿no? Un familiar. El familiar me comentaba en alguna ocasión que no se daba cuenta del dolor que estaba produciendo en su hogar. No se daba cuenta del dolor que estaba produciendo en su hogar. Y un día vio a un vecino golpear a su esposa y eso le pareció terrible, una cosa muy horrible. ¿Cómo es posible que un vecino le dé así tan fuerte a su esposa, con golpes? Y entonces dice que él, en vez de cuestionar la situación que le produjo mucho impacto, se puso fue a reflexionar que si bien él no agredía físicamente en su casa a las personas, sí lo hacía de otras maneras. Entonces mírense cómo es ese impacto, ¿no? Esa observación de una experiencia externa lo llevó a reflexionar en sí mismo de qué manera él se comportaba en su hogar. Porque posiblemente uno dirá, no, yo a mi esposo no le pego. Pero él lo llevó a otros niveles, niveles de comprensión muy profundas. Yo diría niveles de trascendencia, porque de qué manera yo estoy realmente impactando a mi casa a través de la violencia. Y se dio cuenta que lo hacía de otras maneras. ¿Sí? Pues no me dijo de qué manera, pero dijo que... Pero eso fue lo que comentó. Entonces, mírense, ahí está, ¿no? Es un nuevo nivel diferente. Entonces, el llamado entonces es que cada uno de nosotros tome la ruta de la trascendencia. O sea, esa ruta de trabajar sobre situaciones de su vida que sabe que tiene que trabajar, pero las vuelva operativas. O sea, no se quede con el conocimiento. Esta charla y otras charlas nos llaman mucho a captar por conocimiento muchas cosas, pero también nos dicen, tratemos de aplicar, como hacemos al principio, para que al hacer esa práctica pueda tener acceso a la posibilidad de descubrir qué es lo que se está moviendo detrás de cada experiencia. O sea, ¿por qué yo estoy actuando como estoy actuando? ¿Por qué yo estoy pensando como estoy pensando? Eso es una ruta de trascendencia. Y de pronto encuentro esas luces porque cuando uno realmente se une a su interior, ahí está la luz. Y la luz del interior le muestra los caminos. Entonces, ¿qué encontró? Oh, aquí tengo que trabajarlo de esta manera. Puede ser que lo lleve, por ejemplo, a la meditación. Bueno, está bien. Entonces ya encontró una manera de afrontarlo y encontró nuevas luces alrededor de esa situación que lo llevaron a un nuevo campo que le amplió su conciencia o lo llevó a un campo nuevo de trascendencia. Entonces, afortunadamente esa trascendencia es como si uno realmente escuchara la voz interior. Dicen que todos nacemos a este mundo para que lo aprovechemos y vamos siempre en el proceso de avanzar, o sea, hagamos un cambio notable en la vida. ¿Y cómo lo hacemos? Escuchando siempre la voz interior, porque ahí está la esencia, la fuerza divina que le está diciendo a uno en cada momento lo que tiene que hacer. Pero como uno tiene libre albedrío, pues entonces ahí uno dice, caramba, pues así la voz interior me diga esto y me dice que actúe siempre por el lado bueno, yo tomo cualquier camino, bueno, es otra cosa, ¿cierto? Pero es una decisión mía. Entonces, cualquier trascendencia que
que se pueda presentar, o esos campos de trascendencia, decía que por fortuna se presentan o están al alcance de cualquier ser humano. O sea, no hay un ser humano que no tenga acceso a eso. Porque uno puede decir, no, pero es que ya para yo lograr los campos nuevos de trabajo, yo tengo que ser un ser súper especial. No. Todo ser humano está preparado y listo para emprender un nuevo camino, sea quien sea. Tenemos historias de seres que antes de emprender esta ruta eran totalmente seres desobligados con la vida. Se me viene en este momento otro ejemplo de alguien que comentaba que nunca se imaginó que al realizar búsquedas de respuestas en su interior, lograría llegar poco a poco a ser lo que hoy era. Entonces, se le preguntaba, bueno, ¿cómo así? Que poco a poco llegar a la... No, entonces decía, no, específicamente le voy a dar un ejemplo. Hace mucho tiempo, cuando manejaba, yo era una persona totalmente violenta. Cualquiera que se me atravesaba, yo iba por aquí, le decía cualquier cosa, lo gritaba, hasta posiblemente si me tenía que ir a las manos, me iba a ir a las manos. O sea, tenía una explosividad incontrolable, o sea, muy reactivo. Pero que ahora, después de hacer todo ese trabajo de búsqueda interior, a través de muchas cosas que hacía, en ese campo, por ejemplo, se sentía ahora muy sereno, muy tranquilo, muy comprensivo con los otros conductores. Entonces él decía que posiblemente era porque él había asumido una tarea de hacer siempre oración cuando iba conduciendo. Entonces, mírese, operativamente, para llegar a nuevos campos de trabajo alrededor de esa situación, él asumió un ejercicio simple, hacer oración. ¿Qué oración hacía? No sé, pero de todos modos hacía oración. Entonces, acceso, ¿sí? Tiene acceso cualquiera. A la oración tenemos acceso, a la meditación tenemos acceso, a todas partes tenemos acceso. Pero hay algo muy interesante y es que dentro de toda esta labor amorosa que podamos emprender, el mejoramiento no solamente es de uno mismo, ¿no? Sino que uno mejora, pero también ayuda a mejorar la sociedad. O sea, va en beneficio de la sociedad. Por lo que decíamos ahora, porque son trabajos amorosos, son trabajos expansivos, son trabajos que nos sacan de nuestro centro, que quiere ir más allá. Es un amor creciente que vamos alcanzando por la fuerza para trascender muchas y muchas situaciones que nos mantienen ciegos y atrapados en muchos aspectos de ignorancia. O sea, ¿qué son aspectos de ignorancia? Son aspectos que no sabemos afrontar en la vida cotidiana, no sabemos cómo experimentarlos. Podríamos dar otro ejemplo. Alguien me propone un negocio en el cual voy a ganar cierto dinero. Te propongo un negocio y mañana nos vamos a ganar 100 millones de pesos. Posiblemente, si a las personas que estamos acá, muchos de nosotros hace 20, 30 años atrás, estoy hablando de Edgar Villamar, que ya es una persona bastante adulta, o 40 o 50 años atrás que no había empezado ninguna de estas labores, es posible que todavía manejado por impulsos del tener, ¿sí? Porque eso es una modalidad de vida que se nos inculca. Usted si tiene, este es importante. Entonces el dinero pasa a ser como el dios, como el piloto de toda nuestra vida. Entonces, sin ningún análisis o reflexión en esa época, a lo mejor aceptaría de inmediato esa situación. Pero ahora,
hay otra visión, otra mirada, ¿cierto? Así esté muy necesitado, pues hombre, yo le diría a la persona, por favor, y explícame cómo es que nos vamos a ganar todo ese dinero. No es que lo vas a desechar porque son 100 millones, no, vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Y después de que él me dice, se trata de esto, entonces yo entro a entender y a ir más allá, a comprender los efectos de las acciones que yo pudiera ocasionar en mí y en los demás si actúo a la ligera. No quiere decir que el negocio pueda ser despreciable, porque a lo mejor va bien, ¿cierto? Va por un buen camino, un buen negocio, bien encaminado, pero lo analizo profundamente. Es decir, buscaría comprender de qué se trata el negocio, en qué acción voy a incurrir, si existe un posible daño en mí o en los demás, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que voy a tratar de tener la mayor claridad para que la decisión finalmente la tome por el campo del amor. Puede ser sí, puede ser no, pero ya depende de todo eso que analizamos. Eso es una acción responsable. Se mueve por libertad, o sea, libertad y responsabilidad al mismo tiempo, ¿cierto? Yo actúo responsablemente. ¿Y qué pasa? Que en ese proceso de tratar de entender y comprender todo eso, me moví en nuevos campos, que antes no los hacía. Son campos nuevos de trascendencia que evitan posiblemente estados dolorosos o estados de sufrimiento que puede ocasionar a través de acciones muy a la ligera, ¿cierto? Entonces ahí también se está moviendo otro elemento que es la voluntad, que siempre la voy a utilizar desde aquí en adelante, o la he venido utilizando eso de bastante tiempo, seguramente, para construir y no para destruir. Pareciera ejemplos, pero son ejemplos de la vida cotidiana. ¿Sí? Podríamos dar ejemplos aquí, cantidades de ejemplos de la vida cotidiana que nos están llamando todos los días a reflexionar, a tratar de profundizar, a que no nos quedemos con una mirada ligera, ¿no? A que vamos mucho más allá. Bueno, vamos a hacer un ejercicio corto. La idea de este ejercicio es que tratemos cada uno de nosotros de buscar aclarar en dónde estamos ubicados con relación a nuestra propia vida, a nuestro trabajo interior. O sea, en dónde estoy hoy en día. Y ese ejercicio es simple, pero nos ayuda a comprender cómo estoy viviendo para luego tratar de ir a campos de trascendencia, cambios de grandes cambios. Entonces el ejercicio va a consistir en lo siguiente. Entonces vamos a cerrar todos los ojos. Cerramos los ojos y dirijamos la imaginación al corazón. Imagínense ustedes que todo su vuelco de pensamientos e intenciones se van al corazón. Ya estamos todos ubicados ahí en el corazón. El corazón es el piloto de las grandes respuestas. Y preguntémosle a ese corazón que nos dé luces para saber si actualmente vamos por el camino que anhelamos. Y luego tratemos nosotros de darnos esa respuesta y que sea la respuesta más honesta que brote de nuestro interior. Entonces, ¿qué respuesta brota de mi interior? Muy bien. Entonces, abrimos los ojos. Por supuesto, no les voy a preguntar a todos los asistentes en qué lugar está cada uno ubicado, ¿no? Pero la idea es que lo pensemos. Y si no tuvimos la respuesta ahora, lo hagamos posiblemente más tarde, mañana,
en cualquier momento. Pero la idea es como darle otro giro a la vida. Voy a analizar aquí 3 respuestas que tuve en alguna ocasión que se hizo este ejercicio en una charla cuando estábamos en la época de charlas presenciales. Y recuerdo que en esa época recuerdo 3 respuestas que me pareció que eran bien interesantes. Una primera respuesta fue que alguien dijo, hombre, yo voy caminando, me doy cuenta que voy caminando en una vida sin rumbo y sin sentido. Voy cambiando en una vida sin rumbo y sin sentido. Otra persona expresó otra respuesta que fue, a pesar de que yo me doy cuenta de que a un camino en la vida sin un rumbo definido, estoy interesado en dar un paso para posibilitar un cambio en la vida. Pero me asalta un gran temor. Me da mucho miedo tomar la decisión. Y hubo otra respuesta que recuerdo que decía, sí, estoy trabajando hacia el camino que anhelo, o sea, estoy incursionando, estoy hace rato haciendo toda una tarea. Pero me encuentro en este momento en una zona de confort. O sea, es como que si yo no quiero seguir adelante, me siento bien, ¿eh? Estoy como acomodado, me siento bien de esa manera. Y no, como si no quisiera hacer esa modificación. Entonces miren esos 3 tipos de respuestas. Camino sin un rumbo, sin sentido. El otro, si bien estoy trabajando para tomar esa decisión, pero me encuentro en un momento de confort. Y el otro es que a pesar de que lo estaba haciendo, le daba mucho, intentándolo, ¿no? Le daba mucho temor en afrontarlo. Bueno, cualquiera de esas respuestas, yo diría, y cualquiera otra respuesta, aunque uno no se dé cuenta, por un lado sí le muestra el lugar donde se encuentra, ¿cierto? Ahí están, cuando se encuentra. Y por otro lado me están diciendo, me están dando la pauta de lo que debo hacer para llegar a lugares de más trascendencia. O sea, para que avance en el proceso de la vida. Y creo yo que cada una de esas respuestas se encierra de una manera muy clara, o puede ser algo entretejido también, ¿cierto? Porque va medio oculto. Un gran temor a cambio. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo así? Todas se encierran un gran temor al cambio. Sí. Es una fuerza muy grande en la humanidad que le impide al ser humano siempre, aunque haya emprendido la tarea, muchas veces se queda estático. Hay temores. Y es el temor a lo que no sé, no conozco, no de qué manera me va a impactar. Y eso está muy ligado a lo que ya hemos hablado quizá en otras ocasiones, que desde muy pequeños se nos ha enseñado a buscar soluciones por fuera. O sea, las soluciones están fuera de nosotros. No, adentro no me atrevo, porque soy yo el que tengo. Más bien que venga de afuera y alguien me diga lo que tengo que hacer. Y por otro lado, se nos ha asegurado que seremos más felices o vamos a triunfar en la vida si acumulamos o poseemos lo que queremos. O sea, en el tener. En el tener está el sentido de la vida. Y no nos han enseñado que está en el ser, en la decisión que usted tome. Es un ser que va a tomar la decisión. Pues claro, ahí estamos encerrados en una jaula de ideas, creencias rígidas, bueno, cantidad de cosas. Desafortunadamente es así, pero es porque, como decíamos ahora al principio, nacemos y no se nos prepara desde pequeños para trabajar a nivel interior. Es bastante improbable, por lo menos en nuestra cultura, no sé ahora. Grandioso si el ser humano pudiera enseñarse desde pequeño a hacer ese trabajo a nivel interior, porque es un trabajo de vida.
para que ese ser realmente empiece a dar sus propias respuestas a los interrogantes que le van a surgir en ese transitar. Y claro, como tengo tantas cosas encima, yo ni siquiera me doy el lujo de disfrutar de las cosas simples y hermosas de la vida. No me doy cuenta. Entonces es una educación totalmente inapropiada, pienso yo, ¿no? No somos conscientes, por supuesto. Y entonces, ¿qué aparece a través del tiempo? Adicciones, placeres, ilusiones pasajeras, todo lo que uno pueda, gustos, todos los que pueda. Manejo desaforado de la parte económica, bueno, etcétera. Y entonces cada vez le vamos incrustando al subconsciente hábitos dañinos que nos mueven a tener conductas que se van repitiendo y generan caos en nuestras vidas. Y muchas de esas cosas se instalan en el inconsciente. Pero ni siquiera me doy cuenta que están ahí. Ni siquiera me doy cuenta que están ahí. Y fíjense que todos esos son elementos que, aunque uno no se dé cuenta, nos están generando miedos ante la posibilidad de hacer un cambio en la vida. O sea, ante la posibilidad de llegar a nuevos campos de comprensión para trascender. ¿Cómo trascender el miedo? Entonces a veces puede preguntarse uno, ¿no? Bueno, si bien esos miedos existen, ¿cómo hago yo para trascender esos miedos? Pues recuerdo aquí alguna teoría que leía por ahí de una corriente, no recuerdo de qué parte, que plantea que el miedo se manifiesta generalmente mediante tres reacciones. Una es que cuando uno le da miedo sale a atacar, o sea, un proceso de defensa. Ante cualquier miedo, me defiendo. La otra es la huida, o sea, viene el miedo y yo no le quiero enfrentar eso, quíteme esto de encima, es algo ocurriendo. Y el otro es que me quedo quietico, es como un momento de parálisis absoluta. Entonces son o ataco, o huyo, o me quedo paralizado. Entonces, lo que ellos plantean es que si uno desea trascender esos miedos, es una forma de reconocer que el miedo está allí. O sea que no acepto que ese miedo está presente. Pero también trato de de comprender profundamente qué propósito tiene ese miedo en mi vida. O sea, qué me quiere mostrar. Lo miro de frente y digo, ¿qué me quiere mostrar? No huyo, no, lo enfrento. Y cuando lo afronto, entonces, posiblemente logro entender y comprender, por un lado, de dónde viene y el otro, qué efecto está produciendo en mi vida. Entonces ahí dicen ellos que ahí en ese momentico, cuando uno hace todo ese trabajo de comprensión y de darse cuenta de dónde viene y qué es lo que produce, se logra de alguna manera llevarlo a otro estado. No es que se acabó ya por bien, ¿no? Pero sí, por lo menos lo lleva a otro estado diferente. Y así lo vamos a hacer cada vez. O sea, esos miedos siempre nos están ayudando en algo. O sea, lo que decíamos en otra charla, todo en la vida tiene un sentido. Me parezca muy difícil, ¿cierto? Ese miedo me está ayudando a superar algo para que yo pueda evolucionar o trascender. Yo recuerdo, por ejemplo, creo que un ejemplo que he dado a veces, me olvido mucho, pero de una persona que me comentaba que él era muy buen conferencista, hablaba muy bien, pero cuando estaba ante un público mayor él se bloqueaba. Y le costaba mucho relacionarse con personas adultas. Entonces él no se explicaba eso, pero comenzó a trabajar y a enfrentar eso, y un día se da cuenta de que
de que cuando estaba pequeño le decían, usted cállese, que usted no tiene por qué meterse en conversaciones de mayores. Y siempre en esa época lo que hacían era golpearlo, por lo que hacía. Entonces siempre no se podía meter en conversaciones de mayores y además si se metía era golpeado. Pues claro, eso produjo un impacto que hasta la fecha que se daba cuenta que no sabía qué le pasaba y lo afrontó y se dio cuenta. Bueno, y lo trabajó y dice que hoy en día está mucho mejor en ese sentido. No es que haya logrado, pues qué maravilla, pero que está mucho mejor. Mm. Hay otra historia que leía que era muy linda, me pareció, porque es de la vida real, muy hermosa. Y es una mujer que tenía una vida muy exitosa, tenía una persona que tenía mucho dinero. O sea, si lo miramos desde el punto de vista del éxito, de los parámetros viejos, era una persona exitosa. Pero en algún momento de su vida decidió donar todo su dinero y pertenencias a los necesitados. Y ella dijo, todo lo mío se va para los necesitados. Y me voy a quedar solo con una maleta en donde coloco lo que considero indispensable para vivir y no más. Y ella se prometió en ese momento que iba a vivir esa experiencia durante un año. Pero yo voy a vivir así, en absoluta necesidad, con una maleta no más, por un año sin buscar afanosamente el dinero. Y se dedicó a hacer trabajos simples, por ejemplo, trabajos como le pudiera hacer canjes. Entonces yo le hago este trabajo, pero usted me da techo. Yo le hago este trabajo, pero usted me da comida. Yo le hago este trabajo, pero usted me da ropa, ¿cierto? Entonces, lavando ventanas, cuidando perros, haciendo muchas cosas, logró sobrepasar ese año. Pues resulta que cuando llegó el año, decidió quedarse para siempre trabajando de esa manera. Esa mujer se llama, bueno, ya se llamaba, ¿no? Porque ya murió. Mary Schwimmer. Creo que era por allá de la Serbo, no sé qué, la región de cerca de la Rusia. O sea que esa labor, bien esa labor tan hermosa que hizo, lo llevó a campos de trascendencia tan hermosos que ella decidió continuar con esa labor hasta su muerte. La muerte de ella fue en 2016, o sea que no fue hace 5 años, más o menos. Pero con más de 70 años, o sea, ella se dedicaba en ese momentico, ya de más de 70 años, se dedicaba a dar consultas y conferencias acerca de cómo vivir sin bienes materiales. O sea, ese campo de trascendencia la llevó a enseñar a cómo vivir sin bienes materiales. Sería interesante mirar alguna charlita de ella, ¿no? Que yo pienso que en este caso es un verdadero ejemplo de trascendencia. ¿Por qué? Porque nos rompe un paradigma de que para ser feliz hay que tener. Yo quiero ser feliz, tengo que tener, ¿no? Es muy fuerte nosotros el pensar que las verdaderas soluciones están por fuera de nosotros y no dentro de nosotros. Y por eso hablamos ahora del miedo, ¿no? El miedo tremendo a enfrentar otro campo de posibilidades. Imagínense una persona que te tiene todo. Por supuesto, yo pienso que ella tuvo que tener un gran miedo a todo, pero lo hizo. Es una decisión de vida. Entonces también son reflexiones que podemos hacernos. Por ejemplo, ¿qué hacíamos antes de la pandemia en los fines de semana? ¿Qué hacemos ahora durante la pandemia? Haber pasado toda esta época, los fines de semana, ¿en qué estamos? Nos ha movido el piso toda esta situación. Seguimos igual desperdiciando energías en muchas cosas que no tienen sentido. O o estamos tratando de aprovechar las oportunidades que la vida nos ha puesto al frente para realizarnos y trascender. Aún más si nos hemos hecho preguntas, muchas preguntas alrededor de la vida. Bueno, son inquietudes que se plantean allí en el ambiente y que ojalá nos puedan
ayudar en esto del proceso. Entonces ese es el llamado final de esta charla. Interesémonos, ¿sí? Es un llamado, interesémonos en vivir diferente. Interesémonos en buscar, en enfrentar dudas y las inseguridades que nos van a aparecer, por supuesto, cuando afrontamos un cambio de rumbo en la vida. Esto no es fácil, no es un trabajo. Alguien me decía, es que empecé el trabajo espiritual y tengo más trabajo que antes. Así es. Cuando usted incursiona en la vida interior, hay más trabajo para hacer. Claro, porque va a descubrir tantas cosas que tiene que trabajar, lo que antes ni se daba cuenta. O sea, comienza a sacar de ese inconsciente muchas cosas que están ahí. ¿Sí? Pero son seres decididos. Es muy hermoso observar que después de trabajar un tiempo en su propio desenvolvimiento, estos seres muestran cambios notables en el entorno. Hasta la gente lo comenta, ¿no? O sea, se une con todo y con todos. Y una forma de trabajar, por supuesto, está en el camino de Kaf. Ofrece el camino de Kaf. Entonces, ahí está la posibilidad, la alternativa. Cualquier etapa que nosotros nos encontremos como seres humanos, siempre vamos a tener la oportunidad de trascender a niveles más amorosos e inclusivos. Niveles donde la creatividad, la imaginación, el esfuerzo para renovar muchos aspectos de la vida se nos van a poner allí. Entonces ahí aparece trabajo con la ascética, aparece trabajo con la mística del corazón, el amor, ¿cierto? Con la renuncia. Y bueno, eso era todo. Que todos somos libres para tomar las decisiones apropiadas para nosotros y para la humanidad, ¿no?